En el corazón de California, cuando el mundo aún no sospechaba que la era digital estaba por comenzar, dos jóvenes rebeldes, Steve Jobs y Steve Wozniak, se reunían en un garaje cualquiera. Era 1975, pero olía al futuro. Mientras otros veían cables y transistores, ellos veían posibilidades infinitas. En aquel espacio estrecho, sin aire acondicionado y con herramientas desordenadas, nació lo impensable. Wozniak soldaba componentes con precisión quirúrgica, mientras Jobs caminaba impaciente soñando con un mundo que nadie más imaginaba. Fue allí donde diseñaron el Apple I, ensamblado a mano, pieza por pieza. Una revolución oculta dentro de una simple placa base. El 1 de abril de 1976, tres hombres firmaron un acuerdo que cambiaría para siempre la historia tecnológica. Apple Computer Company. Un nombre inocente, casi ingenuo, pero destinado a desafiar a los gigantes. Mientras el mundo aún intentaba entender qué era una computadora, Apple presentó el Apple II. Un equipo doméstico, elegante, con gráficos en color y carcasa plástica. Era 1977, y por primera vez, una computadora parecía humana. Las ventas explotaron. Apple ya no era un sueño en un garaje. Era una revolución comercial. Pero el crecimiento fue tan rápido que la estructura de la empresa apenas podía sostenerlo. Jobs era brillante, pero también exigente hasta la obsesión. El genio que impulsaba a Apple comenzaba a convertirse también en la tormenta dentro de ella. En 1980, Apple decidió crear lo imposible, una computadora con interfaz gráfica, ventanas y movimiento. El proyecto Lisa apuntaba al futuro, pero también al riesgo. Y el mercado no estaba listo. El Lisa, demasiado caro y demasiado adelantado, fracasó. Fue el primer golpe duro para Apple. Jobs entonces encontró refugio en un proyecto más pequeño, más rebelde, el Macintosh. Un equipo joven y apasionado dispuesto a romper reglas. Pero la pasión también encendió fricciones. El ambiente se volvió un campo de batalla creativo. El 22 de enero de 1984, millones vieron un anuncio que parecía un corto cinematográfico. No era publicidad, era una declaración de guerra. 1984 no será como 1984. Apple se presentaba como la luz en un mundo dominado por lo monótono. La presentación del Macintosh fue histórica. Una máquina amigable, compacta, que saludó al público con una voz sintética. Parecía el inicio de una nueva era. Pero las ventas decepcionaron. Las tensiones crecieron. Jobs comenzó a perder aliados dentro de su propia empresa. Y en 1985 llegó el golpe imposible de imaginar. El consejo directivo apartó a Steve Jobs de las decisiones clave. El fundador estaba siendo expulsado. Ese día, Jobs salió por la puerta principal con una caja en las manos, sin saber si volvería algún día. La empresa que él mismo creó acababa de darle la espalda. Nadie imaginaba que el destino estaba preparando un giro que cambiaría no solo la historia de Apple, sino la historia del mundo. Tras su salida, Jobs parecía un genio desterrado. Muchos pensaron que su historia había terminado. Pero el exilio no apagó su visión, la encendió aún más. En 1985 fundó Next, una empresa rebelde, elegante, obsesionada con la perfección. Next no dominó el mercado, pero construyó tecnología adelantada una década. Ese mismo año, Jobs compró una pequeña división de Lucasfilm llamada Pixar. Un estudio diminuto que parecía condenado al fracaso. Pero Jobs no solo invirtió dinero, invirtió fe. Una década después, Pixar estrenaría Toy Story, el primer largometraje animado completamente en computadora. Una obra que cambió para siempre la historia del cine. Mientras Jobs construía el futuro, Apple caía en picada. A mediados de los años 90, la compañía estaba al borde del colapso,
ventas desplomadas, proyectos fallidos, un catálogo sin dirección. Apple había perdido alma, y también rumbo. En 1996 ocurrió lo impensado. Apple decidió comprar Next. Y con la adquisición, Steve Jobs regresó a la empresa que lo había expulsado. Un retorno que parecía un acto del destino. El regreso no fue suave. Jobs redujo productos, eliminó líneas completas y simplificó la empresa hasta dejarla enfocada y limpia. Muchos sintieron miedo. Otros sintieron esperanza. En 1997, Apple lanzó algo más profundo que una campaña. Think Different. Un homenaje a los locos, los rebeldes, los que cambian al mundo. La identidad renacía. Y Apple también. En 1998, el iMac apareció como un objeto salido del futuro, colorido, transparente, vivo. Una computadora que hacía sonreír. Apple estaba de vuelta, con estilo y visión. Con el éxito del iMac, comenzó la construcción de un imperio. Jobs instauró una filosofía clara. La tecnología debe ser hermosa. De esa obsesión nacería una ola de productos que cambiarían el mundo. En octubre de 2001 llegó el iPod. 1000 canciones en tu bolsillo. Un dispositivo que transformó la industria musical y la relación humana con la música. Luego vino iTunes, la puerta al contenido digital. El ecosistema nacía. Por primera vez, Apple controlaba toda la experiencia de usuario. Y entonces, el 9 de enero de 2007, el mundo se detuvo. 3 dispositivos en uno. Un teléfono, un iPod y un equipo para navegar Internet. Fusionados en un solo objeto. Nacía el iPhone. Y el mundo nunca volvió a ser el mismo. En 2010 llegó el iPad, llevando la computación personal a un territorio completamente nuevo. Apple ya no era solo una empresa tecnológica. Era un símbolo cultural. Pero mientras la compañía crecía, Steve Jobs libraba una batalla silenciosa contra el cáncer. Su cuerpo se debilitaba, pero su mente seguía invicta. Trabajó hasta el último momento en productos que aún no existían, pero que ya veía con claridad. El 5 de octubre de 2011, Steve Jobs dejó este mundo. Pero su visión, su filosofía y su obsesión por la excelencia quedaron incrustadas en el ADN de Apple. Bajo el liderazgo de Tim Cook, la empresa se convirtió en una de las más valiosas de la historia. El Apple Watch, los AirPods, los chips propios. Apple siguió avanzando, guiada por una promesa silenciosa. Honrar la visión, reinventarla, elevarla. Hoy Apple es una fuerza global. Un imperio que cambió la música, las telecomunicaciones, el cine, la computación y el diseño. Pero su esencia sigue siendo la misma que nació en aquel garaje en 1976. Una mezcla de rebeldía, obsesión y creatividad. Desde un garaje improvisado, hasta dominar el mundo. La historia de Apple no es solo tecnología. Es un recordatorio de que las ideas, cuando se protegen con pasión, pueden cambiarlo todo. Y mientras la luz de aquel garaje sigue encendida, la revolución nunca terminará. Si te gustó este viaje por la historia de Apple, no olvides dejar tu like. Eso nos ayuda a seguir creando contenidos como este. Y si quieres más historias, más tecnología y más inspiración, sígueme. Apenas estamos comenzando.